Amigos de Persiguiendo a la Pelota, sean todos ustedes bienvenidos a otra edición rumbo a la Copa del Mundo, previa de grupos, análisis y todo lo que traemos, como lo hemos hecho ya previamente en otras ediciones. Ya estamos en mes mundialista, por fin ya es junio, estamos a 9 días de que empiece el mundial. Todavía faltan algunos grupos por analizar, pero ya ahora sí por fin estamos a la víspera de que arranque una nueva Copa del Mundo, un nuevo mundial. Todo el mundo ya expectante de lo que puede hacer ese México contra Sudáfrica en el Azteca el jueves de la próxima semana a la 1 de la tarde. Pero lo que nos trae en este video no va a ser México, no va a ser Sudáfrica. Vamos a analizar otros grupos. Les vengo prometiendo el grupo de México y ese va a ser el último que libere previo al Mundial. Pero el día de hoy vamos a analizar dos grupos de dos potencias y de dos selecciones que muy probablemente estén protagonizando al mundial y que personalmente yo les pediría o mi pronóstico sería que llegarían por lo menos a la ronda de semifinales, o al menos de acuerdo al plantel que tienen ambas es lo que se espera. Pero vamos a analizar primero sus primeros tres partidos dentro de este mundial, sus grupos, sus rivales y cuál podría ser ese destino de ambas selecciones y de sus grupos, de las otras 6 que los complementen en esta Copa del Mundo. Hablo de la selección de Francia, vigente subcampeona del mundo, bicampeona del mundo a nivel histórico también, con sus títulos en el 98 y en el 2018. Y hablo de la selección de Inglaterra, que en mundiales recientes llegó a semifinales, que ganó en el 66 en casa su mundial y que siempre es una selección protagonista, que ahora con nombres tan buenos puede dar incluso ese salto que no ha tenido para llegar a una final del mundial. Pero son dos equipos, dos selecciones que honestamente están entre mis candidatas para pelear esa Copa del Mundo en Norteamérica 2026. Pero vamos a empezar un poquito con el grupo de Francia, Francia que está en el sector que comparte junto con Senegal, junto con Irak y junto con Noruega. Tres selecciones fuertes, una africana, una asiática y otra europea, ahora dos europeas en este grupo, es de los pocos grupos que tiene dos selecciones de la misma confederación, y es un grupo que será muy competido y que tendrá partidos muy muy interesantes, tanto para abrir el grupo como incluso para cerrarlo. Habrá, sí, partidos que realmente llamen la atención y son selecciones que van a ser realmente competitivas en sus tres partidos, buscando avanzar de ronda, ya sea como primero, como segundo. Creo que este grupo puede ser uno de los que tenga un mejor tercer lugar dentro del mundial, y a partir de ahí va a ser un sector en el que, de acuerdo a los cruces, vamos a ver o no avanzando a las elecciones en rondas posteriores de la Copa del Mundo. Quiero empezar del más débil al más fuerte en este sector, el conjunto de Irak, que clasifica a un mundial por primera vez desde que también disputara su mundial en el 86 en México. Entonces, de alguna u otra manera, vuelve a tener esa posibilidad en un mundial que se juega en este país. Casualmente consigue su pase al mundial en territorio mexicano en ese repechaje que disputó en Guadalajara y Monterrey, particularmente ellos en el estadio de las Chivas. Y es una selección que en eliminatorias batalló un poco para poder estar dentro de los lugares que le permitiera seguir aspirando al boleto mundialista, que cayó de último momento en un partido buscando el repechaje contra Corea del Sur, pero que después, en una llave ida y vuelta entre Emiratos Árabes Unidos, terminó ganando en casa con un penal tremendamente agónico
al 104, 105 de partido. El conjunto iraquí vencía en casa a Emiratos Árabes Unidos y se clasificaba al repechaje intercontinental, el cual disputó un boleto al Mundial después, unos meses después, ante Bolivia. Bolivia que venía de vencer a Surinam y que después Bolivia jugó contra Irak en el partido que clasificó a la última selección. Irak fue la selección número 48 en clasificar a la Copa del Mundo, venciendo a Bolivia por 2-1 en un partido que a mí me pareció muy intenso, muy interesante, muy disputado. Y hablando un poquito ya de cómo la selección se comporta, Bolivia llevó un poco el peso del partido siendo hasta cierto punto impotente por no poder generar tantas situaciones como quería. Mérito total del conjunto iraquí, que es una selección que en bloque bajo se fortalece, que junta sus líneas, que espera, que busca el error del rival arriba para buscar anotar algún gol, para causar daño, para generar ocasiones. Irak fue una selección pragmática, práctica y sobre todo contundente ante una selección boliviana que logró empatar el partido en algún momento del cotejo, pero que cuando se vio de nueva cuenta abajo en el marcador ya no pudo hacer gran cosa para volver a estar ahí aspirando por el boleto mundialista. Irak que entra a este grupo de Francia, como dije ya recién de último momento, que considero que es la selección más débil del grupo y la que mayor tiempo vivirá en modo supervivencia, buscando aguantar el resultado, que va a esperar más allá de querer proponer un partido ida y vuelta o de buscar atacar, sobre todo porque tendrá enfrente tres rivales muy muy potentes, muy muy buenos y de grandísima calidad. Y yo creo que podemos esperar de Irak una selección que compita, que esté ahí, que ponga el partido interesante, pero que realmente, si es superada en defensa, podría llevarse la canasta llena de sus tres partidos en el Mundial. Creo que va a ser la selección que acabe última de grupo. Difícilmente las veo consiguiendo un punto, al menos. Posiblemente la selección más accesible y insisto, no lo va a hacer, sea Senegal, pero a partir de ahí no las veo como trascendiendo en esta Copa del Mundo, como si veo trascendiendo al conjunto de Senegal. Senegal, una selección que llega envuelta en una polémica muy grande porque en febrero ganan la Copa Africana de Naciones ante Marruecos de visitante en Marruecos en una tanda de penales tremenda, después de que sus futbolistas abandonaran el campo porque marcaron un penal que ellos consideraban injusto a favor de Marruecos. Después de 10 minutos de desastre regresan, se termina de jugar el partido, pero después de que Senegal es campeón, del festejo, de la alegría, Marruecos reclama el abandono de Senegal dentro de la cancha y ahora mismo Marruecos es campeón de África vía administrativa, vía en la mesa, aunque Senegal en ese encuentro le ganó a Marruecos de forma justa y merecida en ese partido de final de Copa África. Es una selección que, más allá de cómo catalogamos nosotros a los equipos africanos que son muy físicos, que van al choque, que son buenos por arriba, es una selección que sí, parte del orden, parte de una línea de cuatro muy bien atrás, de un centro del campo fuerte, pero que es una selección que, al igual que Francia y un poco menos Noruega, pero también, y de las cuales ya hablaré un poquito a continuación, va a jugar mucho a lo que suceda en transición, a recuperar rápido el balón, a lanzar a sus futbolistas como Ndiaye, como Sadio Mané, a la velocidad que tenga Iñaki, Sadio Mané, y a la contundencia que pueda tener o no el conjunto senegalés arriba. Es una selección que vimos en la Copa Africana que busca mucho llegar a la frontal con muchas unidades para buscar quizá el desmarque en diagonal hacia adentro,
el arrastrar marcas para liberar espacios y buscar el disparo a segundo poste, como así llegó uno de los goles en la final, un golazo tremendo, pero es una selección que últimamente es de las mejores en África y tiene todavía como insignia a un futbolista legendario como es Sadio Mané, capitán de Senegal. Los Leones de Teranga van a estar peleando en ese grupo, ese segundo lugar, sobre todo contra Noruega, ¿no? En esta selección que regresa a un mundial después de mucho tiempo de no ir, después de tener una década de los 90 muy buena, muy competitiva, pero que después Noruega se ausentó mucho tiempo. Dejó de tener futbolistas que compitieran buenos, de perfil medio, en la élite. Dejó de asistir a torneos importantes, pero a partir de la irrupción de Erling Braut Haaland y de Sorloth en ataque, sumando también a lo que puede hacer Odegaard, es una selección que últimamente ha sido muy dominante en Europa. En su grupo eliminatorio cayó junto con Italia, eran las dos selecciones fuertes en ese sector, y Noruega ganó ambos partidos, ambos incluso por goleada a una Italia que ya sabemos que no va a estar en esta Copa del Mundo, que no es esa gran Italia que todo el mundo conoce o que tiene en la memoria futbolística, pero que impresionó sobre todo el hecho de que Noruega, buscando clasificar, asegurar su pase al Mundial, fue a Milán en ese partido clave ante la selección de Italia y fue a meterles 4 goles a los italianos en casa. Insisto, con un Haaland que quizá no venga en el mejor momento del delantero, que quizá en otros meses o en otras temporadas tuvo mayor incidencia goleadora tanto en el City como en Noruega, pero es una selección nórdica que, más allá de lo que muchos puedan pensar, que va a buscar balones largos y tiros de esquina y faltas y todo va a ser por arriba, es una selección que se asocia bien, que tiene mucha participación por fuera de sus extremos, de sus mediocampistas, que reparte muy bien los roles y los espacios y que obviamente potencia la virtud individual tanto de Haaland como de Sorlo de arriba, dos delanteros top mundiales, uno en el Atlético de Madrid, otro en el City, y es una selección que va a estar peleando y de forma seria, como ya dije, contra Senegal, ese posible segundo lugar de grupo, y también contra Francia, el quizá tal vez incluso ganar el grupo del conjunto francés. Es un equipo que, insisto, va a dar mucho de qué hablar. Podría ser uno de los caballos negros de los que hablaba en el video anterior, pero como dirían los tíos, cuidado con Noruega. Y cuidado con Noruega también porque va a enfrentar a una Francia que Francia llega después de perder aquella final del mundo contra Argentina en Qatar, en Doha, en el Lusail Stadium, después de ser campeón del mundo en Rusia, con una generación de futbolistas jóvenes, hipertalentosos, con una nómina, con un plantel tremendo. Yo diría que es el mejor plantel del mundo en estas 48 selecciones, es la que mejor calidad individual tiene, pero que dentro de su calidad individual, el punto clave de esta selección va a ser que Didier Deschamps encuentre realmente el equilibrio en esta selección francesa. Y me explico. Hubo un amistoso en marzo, a finales de marzo, contra Brasil, que prácticamente pues fue un poquito la antesala a lo que podíamos ver de Francia y también de Brasil un poquito en Copa del Mundo. Francia salió en ese partido con Rabiot en medio campo, con Tchouaméni, con dos mediocentros, si se puede llamar de esa forma, pero que después sale con Michael Olise, con Hugo Ekitike, con Ousmane Dembélé y con Kylian Mbappé arriba, con 4 atacantes
arriba el conjunto francés, además de Theo Hernández, de Steve Magnan, etc. A lo que voy con esto es que si bien Francia tiene todos esos nombres y además Barcola y Doué y Cherki, o sea, es un ataque de Francia de 8 o 9 futbolistas que serían titulares prácticamente en todas las otras 47 selecciones del Mundial. De ese tamaño es la calidad de los franceses. Y que obviamente ese parado, esos nombres pueden potenciar o pueden, mejor dicho, llevar un poquito a esa Francia a jugar en transición, en espacios, en correr, en aprovechar a Mbappé al espacio, a Dembélé al espacio, que es una selección que arriba en pólvora va a ser tremenda, pero que quizá cuando esta Francia enfrente a una selección de mucho mayor nivel, o no mayor nivel que ellos, pero un nivel similar a ellos, como ya sucedió en algún momento contra España, precisamente el año pasado en Nations League, una España que tenga futbolistas que compitan en medio campo por el balón, que tengan superioridad numérica en medio campo y que a partir de ahí no permitan que el balón llegue a los atacantes de forma adecuada y que puedan generar peligro, creo que ese es el equilibrio que tiene que buscar el entrenador francés. No por tener 8 o 9 futbolistas top mundial vas a poner a los 8 o 9 futbolistas top mundial a jugar el partido. Porque si no, luego ¿quién te defiende? Si no, luego ¿quién traslada el balón a esos futbolistas? Rabiot, Tchouaméni, Kanté, que puede jugar ahí también, van a ser importantes. Van a ser la parte más importante de Francia para que a partir de ahí sus estrellas puedan definir partidos. Y yo creo que Francia no tiene tantas certezas en medio campo y un poquito tampoco en defensa, si bien puede poner a Saliba de central, que no viene teniendo tantos minutos, tanto rodaje por una lesión, que tendrá en su punto más fuerte a un Theo Hernández, a un Lucas Digne, que ha tenido buena temporada con el Vila, a un Jules Koundé que viene en este caso de lesión también con el Barça y que no ha tenido tantos minutos, pero que, insisto, no va a ser una selección que tenga todo ese equilibrio que podría esperarse de una selección realmente aspirante al título del mundo. Ojo, no estoy diciendo que Francia no sea favorita, de hecho lo es. De hecho es de las grandes favoritas a llegar a la final del Mundial, por lo menos estar en semifinales, llegar a la Copa del Mundo, aspirar y competir por ella, pero que en ese equilibrio no va a estar la diferencia entre trascender de una ronda de cuartos semis, quedarse ahí, o llegar a la final y pelear por el título ante otra selección que, insisto, va a ser de la misma calidad que el conjunto francés. Una Francia que precisamente en caso de avanzar de grupo enfrentaría a una selección europea de nivel medio como puede ser Escocia, como podría ser también la República Checa en dado caso, Suecia incluso en ronda de 16avos, y luego el cruce ahí está un poquito con Alemania en octavos, si es que la lógica se da y ambas selecciones ganan su grupo primero y luego sus partidos de primera ronda eliminatoria. Y a partir de ahí, Francia después, en caso de seguir avanzando y de trascender mucho más allá de esas rondas tempranas de la Copa del Mundo, podría verse las caras en este caso contra una Inglaterra, contra una Portugal en semifinales del Mundial. Y ahí ya son palabras mayores. Ahí ya entraría un poquito lo que estoy hablando en el caso de Francia, de ese equilibrio, de ese jugar un poquito con sus piezas para a partir de ahí resolver o no el partido en favor del conjunto francés. Insisto, una selección de Francia a la que yo veo en semifinales. Veo que estará otra vez, como lo ha hecho
en los últimos 2 mundiales previos entre las mejores 4 selecciones del mundo, pero que después de ahí tendrá que hacerlo muy bien a nivel colectivo para poder vencer a potencias que están a su nivel. Y ese va a ser el desafío grande que tendrá Le Bleu en esta Copa del Mundo. Como también tendrá un muy buen desafío el conjunto inglés, Inglaterra, que llega con un presente un poquito con más ruido afuera que adentro del campo. Con un entrenador como Thomas Tuchel, que ha tomado decisiones muy cuestionadas en los últimos días, en las últimas semanas, dejando fuera a jugadores del tamaño de Phil Foden, de Cole Palmer, fuera de la lista, Maguire, Luis, dejó a varios futbolistas que uno pensaría que cabrían en la nómina inglesa para buscar el mundial, que incluso fueron parte del proceso, fueron a convocatorias previas, pero que se quedaron fuera. El mismo Trent Alexander-Arnold, que juega en el Madrid, tampoco estará en la Copa del Mundo. Hay varios nombres, varias ausencias que son clave, pero que no porque tengan esas ausencias el equipo inglés vaya a ser un equipo mucho más débil. Es una selección que aún así lleva nombres muy muy importantes como Watkins, como Rashford, como Harry Kane arriba, como grandes futbolistas que Bukayo Saka del Arsenal, que han tenido una temporada tremenda. En el Bayern Harry Kane ha sido goleador increíble, bota de oro. Entonces es una selección que quizás es la contraria a Francia. Quizá lo que Thomas Tuchel hizo y que Deschamps tal vez se dejó llevar un poquito por los nombres es buscar un poquito el equilibrio en todas las líneas. Buscar un poquito el hecho de que no porque tengas tal nombre o porque tengas esa experiencia a nivel futbolístico puedas caber en mi sistema táctico si no cumples el rol que te estoy pidiendo de acuerdo a lo que el equipo necesita. O si yo encuentro a otro futbolista que pueda cumplir ese rol específico y que también aporte al equipo de manera colectiva, pues voy a priorizar un poquito a ese futbolista por encima del nombre o del crack, que en este caso Foden y Cole Palmer. Un poquito además se presta porque el presente de ambos y también el de Trent Alexander-Arnold y el de Maguire y otros más que se quedaron fuera no es realmente tan bueno como los otros nombres que ya mencioné. Phil Foden no ha sido titular en el City, ha tenido algunas lesiones. El presente del Chelsea hace que Cole Palmer tampoco haya tenido una temporada destacada. Lesiones de Arnold. Maguire con el United, si bien muchas veces han usado al defensor como 9 en momentos de urgencia, pues Tuchel prefiere otro perfil y prefiere otra forma de jugar y otro contexto al que atender en caso de llegar a esa situación. Y en esa controversia y en ese tema, pues parte un poquito el grupo. Que Inglaterra comparte grupo con Croacia, con Ghana y con Panamá. A priori un grupo accesible, con equipos a los que ya ha enfrentado en mundiales previos. Recordemos aquella semifinal del mundial en 2018 en la que Croacia le remonta el resultado a Inglaterra en tiempos extra con un gol histórico de Mario Mandzukic, que termina haciendo que Croacia juegue la final del mundial ante Francia esa ocasión. Después Inglaterra se vengaría un poquito en fase de grupos de la Eurocopa siguiente con un gol de Sterling, pero que son dos selecciones europeas interesantes. Una Croacia que, a ver, no es ya la Croacia de nombres como Rakitic, como Mandzukic, como grandes futbolistas croatas, la generación dorada. Todavía quedan destellos como Luka Modric, cuarentón, como Perisic, como un Kovacic en medio campo un poquito ya más asentado en el conjunto croata.
y que ahora buscará todavía esos jugadores veteranos que quedan, arrastrar a la nueva generación croata para seguir teniendo papeles importantes en la Copa del Mundo. Una selección de Croacia que va a competir, que yo las veo avanzando en este grupo. Un grupo, el último grupo del Mundial, en el cual no veo que avance un mejor tercer lugar. Tenemos a Ghana por un lado, las estrellas negras africanas que repiten mundial después de que estuvieron en Qatar, se quedaron en fase de grupos, con una generación igual joven ya después de los Asamoah Gyan y de los Apia y todos esos grandes futbolistas, ahora confiando un poquito más en Semenyo, en Iñaki Williams, en la veteranía de Jordan Ayew, que todavía queda, él es de los pocos que quedan de esa gran Ghana, que en el Mundial Africano estuvo a nada de jugar semifinales, se quedó a un penal en el último minuto de la prórroga, se quedó a un travesaño de que Asamoah Gyan metiera al conjunto ganés en semifinales, y es una selección de Ghana que no contará con Mohamed Kudus, para mí el futbolista más interesante de ver en el último mundial, que no tuvo una gran temporada porque estuvo llena de lesiones, de bajas de juego, con un presente de su equipo muy, muy condicionado, como lo era el Tottenham Hotspur, que apenas se salvó del descenso sobre la hora. Y es una selección de Ghana que va a competir, que va a buscar esa transición a velocidad con sus futbolistas para buscar dañar, que en bloque bajo va a resistir en 2 líneas de 4 seguramente, y que va a poner resistencia a una Croacia que no tiene tanto nivel como en otros mundiales, pero que tendrá la experiencia de futbolistas consagrados para poder avanzar o pretender avanzar de, de ronda. No es así tanto el presente de Panamá, que de hecho hace 2 días se comió 6 goles en Maracaná ante Brasil. Una Panamá que jugará su segunda Copa del Mundo después de ir en Rusia 2018, después de no tener ni victorias ni empates en aquel mundial. Fueron 3 derrotas ante el conjunto de Túnez, ante el conjunto de Bélgica y ante el conjunto de Inglaterra. Una Panamá que aprovechó un poquito la bondad que ahora no estuvieron México, Estados Unidos y Canadá en eliminatorias para poder al fin ganar su grupo y avanzar de forma directa a la Copa del Mundo, pero que es una Panamá que va a buscar el orden defensivo, el estar bien parados, el evitar que sucedan tantas cosas que le puedan provocar situaciones de gol en contra o incluso goles en contra, y que a partir de ahí verá qué puede hacer en ataque con sus futbolistas y con los atacantes que pueda tener en su plantel, pero que es una selección que no tiene el nivel para poder competir realmente contra Inglaterra, por supuesto que no. Contra Croacia tampoco, yo quiero pensar, y que tendrá en ese tercer escalón aspirar un poquito a ver si puede rascar algún punto a Ghana o ver si se puede dar algún milagro más grande. Pero más allá de eso, no es una selección a la que vea compitiendo, sí, trascendiendo no, dentro de la Copa del Mundo. Y a partir de ahí, y volviendo un poquito al conjunto inglés, a la que yo veo ganando el grupo y a la que veo llegando incluso a ronda de semifinales del Mundial, aunque, ojo, va a ser un poquito dependiendo de los cruces, claramente, que es una selección que en caso de que gane su grupo en la Copa del Mundo, enfrentará a un africano en ronda de 16avos de final, que puede ser el mismo Senegal del que hablamos hace un rato, Costa de Marfil puede ser también. Es una Inglaterra que ya ha enfrentado a selecciones africanas en fases de eliminación directa en mundiales y a las que le ha salido relativamente bien enfrentarlos.
precisamente enfrentó a Senegal en Qatar y los venció. Ha enfrentado a Nigeria previamente también en algún mundial y les ganó. Entonces, Inglaterra tiene ese primer partido ante un equipo africano y en caso de avanzar a octavos de final, hipotéticamente hablando, claramente enfrentaría a la selección mexicana en el Estadio Azteca. En caso de que México también gane su grupo y luego gane esa ronda de 16avos, veríamos un México-Inglaterra en octavos de final y que el siguiente rival que estaría esperando al equipo inglés en caso de avanzar esa ronda sería Brasil, que obviamente también habría que ver si Brasil llega a cuartos de final del Mundial. Insisto, el camino de Inglaterra puede parecer sencillo en el inicio, obviamente, pero que habría que ver realmente si enfrentando a selecciones, enfrentando primero a un ambiente hostil contra un anfitrión, veremos qué tanto le puede afectar eso al conjunto inglés. Y después ante una selección sudamericana que, como ya dijimos, no tendrá el plantel de otras selecciones y no será tan favorito como antes, pero que la camiseta en mundiales y en instancias mayores pesa y pesa mucho. Y sobre todo si es una camiseta con 5 estrellas en el escudo, pesará muchísimo más. Una Inglaterra que podría enfrentar a España o a Francia en semifinales en caso de que se dé la lógica. Recordemos que la FIFA separó de un lado y de otro a España, Portugal, Francia e Inglaterra para evitar que se dieran esos duelos anticipadamente en el Mundial, aunque se pueden dar si alguna de las selecciones grandes tropieza y no queda en primero de grupo, pero que realmente el Mundial está preparado para que España, Portugal, Francia e Inglaterra lleguen a semifinales en caso de que se dé toda la lógica. En este caso, podría incluso enfrentar a Argentina también en cuartos de final. O sea, ya en instancias mayores el nivel, por obvias razones, aumenta, el grado de dificultad aumenta y la presión aumenta. Entonces, hay que ver hasta qué punto una Inglaterra que realmente no ha tenido muchos logros a nivel histórico, que sí recientemente compitió en final de Eurocopa contra España y la perdió en los últimos minutos, que previamente jugó otra final de Eurocopa en Wembley y la perdió en penales contra Italia, pero que justamente es eso, es una selección que a la hora de la verdad, en el momento decisivo de partido o de instancia definitoria, normalmente no consigue llegar a buen puerto. Le pasó contra Francia en Qatar, un partidazo tremendo que Francia termina ganando porque Harry Kane vuela un penal de forma increíble, inverosímil. Le pasó contra Croacia, que ya mencioné, que llegaron hasta la prórroga en semifinales del Mundial y no pudieron contra Croacia, que les remontaron y después fueron incapaces de generar para buscar el empate otra vez. Y es una selección que hasta que no demuestre realmente que puede en momentos de urgencia hacer ese diferencial, va a seguir siendo la eterna promesa. No llega como tal a caballo negro por la calidad individual de sus futbolistas, pero realmente Inglaterra no es una selección que sea tan fiable como otras en ese momento de apremio. Y esa es quizá la barrera a la que tendrá que buscar romper el conjunto de Thomas Tuchel. Insisto, tanto a Francia como a Inglaterra las veo en semifinales, pero muchísimo tendrá que pasar para que eso se cumpla. Y un mundial es largo. A pesar de ser un torneo corto de un solo mes, un mundial es largo y se van dando situaciones o se tienen que dar situaciones para que realmente terminen sucediendo los resultados que a priori tendrían que pasar, pero que muchas veces en un mundial no suceden y dan pie a las sorpresas. Así que, nada, Francia, Inglaterra, candidatos, Noruega y Croacia van a estar ahí compitiendo, Senegal puede dar de qué hablar,
pero a partir de ahí Ghana, Irak y Panamá no las veo compitiendo realmente por un boleto a la siguiente ronda en esta Copa del Mundo. Hasta aquí el análisis del grupo de Francia y de Inglaterra. Todavía nos quedan 3 grupos por analizar. Todavía nos quedan 2 videos previos a que arranque el Mundial el jueves próximo. Así que estén pendientes porque hablaremos de España, hablaremos de Portugal, de Lamine Yamal, de Cristiano y un video específicamente dedicado a la selección de Aguirre. Mientras tanto, gracias por ver este video, dejen su like, comenten y nos vemos.